Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva entrega de trigonometría. En esta ocasión vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos notables, es decir, de ángulos importantes, que serán el de 0 grados, 30, 45, 60 y 90. A ver, el de 0 y 90 grados está claro porque son importantes, el de 90 es el ángulo recto, ¿de acuerdo? Y el de 0 grados, digamos, es cuando está el ángulo cerrado de todo, ¿vale? Y los otros no es casualidad, decía, que sean ángulos notables, puesto que 45 grados no es otra cosa que la mitad del ángulo recto, ¿de acuerdo? 30 grados es la tercera parte y 60 serían las 2/3 partes de ese ángulo recto, ¿de acuerdo? Por eso se llaman ángulos notables, que son importantes, no llegan a sobresaliente, pero bueno, no están nada más, ¿vale? Bien, vamos a construir aquí una tablita en la que vamos a recoger todas las razones, seno, coseno y tangente de cada uno de esos ángulos que hemos nombrado, la vamos a ir construyendo. Y esta tabla es buena que os la aprendáis, ¿de acuerdo? Porque van a ser ángulos que vamos a utilizar mucho. Después diré un truco, ¿vale? Mnemotécnico, de memoria, ¿de acuerdo? Para que nos la podamos aprender de manera muy fácil. De todas maneras, como las vamos a usar tanto, seguro que las aprendéis del propio uso, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar construyendo las razones trigonométricas del ángulo 45 grados, ¿vale? Bien, para ello nos vamos a apoyar en este triángulo rectángulo que tengo construido, ¿vale? El que tiene el ángulo recto aquí, y este ángulo será de 45 grados, que es el que estamos tratando de encontrar sus razones, ¿de acuerdo? Bien, sabéis que los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, por tanto, este tiene que ser también de 45 grados, 45, 45, 90, y 90 completan los 180, ¿vale? Por tanto, si tenemos un triángulo en el que los dos ángulos son iguales, estos dos lados también tendrán que ser iguales. Por tanto, se trata de un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? En el que los dos catetos miden lo mismo, ¿vale? Normalmente en las demostraciones que vais a encontrar en internet, se le llama L a los catetos, ¿de acuerdo? Por medir lo mismo. Y la hipotenusa se le llama H, y a partir de ahí construyen las razones trigonométricas de 45 grados, ¿vale? Nosotros vamos a estar un poco más astutos, ¿de acuerdo? Que es de lo que van las matemáticas, y como ya hemos visto en vídeos anteriores, las razones no dependen del tamaño del triángulo en el que yo trabajo, sino exclusivamente del ángulo, ¿vale? Eso quiere decir que yo puedo coger el triángulo que a mí me interese, el del tamaño que a mí me interese, y todas las razones trigonométricas serán las mismas, ¿vale? Entonces vamos a coger el lado, ¿de acuerdo? En este caso el cateto, vamos a coger el del triángulo en el que el cateto mide 1, ¿de acuerdo? Esto me va a simplificar mucho los cálculos, ¿vale? Y la hipotenusa ahora tendremos que ver lo que mide. Bien, pues vamos a empezar trabajando de esa manera. Vamos a ver cuánto mide si a esto lo llamo 1, ¿de acuerdo? Si esos dos lados miden 1, vamos a ver cuánto mide la hipotenusa. Y para eso, pues simplemente trabajamos con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado tiene que ser la suma de cada uno de los catetos al cuadrado, ¿de acuerdo? Por tanto, h cuadrado es igual, 1 más 1 son 2, ¿vale? Y entonces la hipotenusa medirá raíz de 2, ¿vale? Esto mide raíz de 2. Y a partir de aquí, cuando ya tengo las longitudes de este triángulo, ¿vale? Simplemente para calcular las razones, pues voy aplicando las definiciones. El seno de 45 grados, sabéis que estamos situados en este ángulo, aunque daría igual, cualquiera de los dos, ¿vale? El seno de 45, ¿vale? Es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿vale? Cateto opuesto, 1 entre la hipotenusa que mide raíz de 2, ¿vale? Esa sería el seno, lo que pasa es que lo vamos a racionalizar, ¿de acuerdo? Ya sabéis que no nos gustan las raíces en el denominador. Multiplico por raíz de 2 arriba y abajo, ¿vale? Arriba me quedará raíz de 2 y abajo raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, se cancelan y me queda 2, ¿de acuerdo? Vamos ahora al coseno de 45 grados. Bien, para hacer el coseno de 45 grados, o de cualquiera, sería cateto contiguo, ¿de acuerdo? Que en este caso mide 1, partido de la hipotenusa, raíz de 2. Me da lo mismo, ¿verdad? Por tanto, hacemos el mismo proceso y me medirá raíz de 2 partido 2. Por cierto, vamos a ir completando aquí. El seno es raíz de 2 partido 2 y el coseno en el ángulo de 45 grados coinciden, ¿vale? Y vamos ahora a la tangente, ¿vale? La tangente de 45 grados, la tangente es siempre el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Por tanto, en este caso, 1 entre 1, que es 1, ¿vale? También podríamos haber hecho, como ya sabéis, que la tangente es el seno entre el coseno. Si divido el seno entre el coseno, como es el mismo valor, ¿de acuerdo?
pues me dará 1, ¿vale? Y ya tenemos las razones del ángulo 45 completas, ¿vale? Por cierto, si nosotros hubiéramos puesto L, lo voy a decir aquí, ¿vale? En lo siguiente ya no lo haré, si nosotros hubiéramos llamado a esto L, ¿vale? Los cálculos, bueno, hubieran sido un pelín más complicados, ¿de acuerdo? Esto sería L cuadrado, esto sería L cuadrado más L cuadrado sería 2L cuadrado, ¿vale? Y la hipotenusa sería la raíz de 2L cuadrado. Como estamos en cuarto de la ESO, bachillerato, ya sabemos sacar factores del radical, ¿vale? Esto es raíz de 2 y la L que está al cuadrado sale fuera, la vamos a poner por este lado, raíz de 2 por L, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, en el seno, a la hora de hacer el seno, borro esto, lo que habríamos hecho es, primero, el cateto opuesto, que me diría L, partido la hipotenusa, que me diría raíz de 2 por L, ¿vale? Raíz de 2 por L. Y como veis, las L, lo que mide el lado, se cancelan. Por eso decía que no importa la longitud, da igual que mida 2 y 2, 3 y 3, ¿de acuerdo? Porque se van a cancelar. Me quedaría 1 partido de raíz de 2, ¿vale? Racionalizaría y me quedaría ese valor, ¿vale? Lo que pasa es que con el valor, aquí dándole el valor 1, pues los cálculos se simplifican muchísimo, ¿vale? En especial los que vamos a hacer ahora, que son el de 30 y el de 60 grados, ¿de acuerdo? Bien, pues lo dicho, vamos a construir ahora las razones del ángulo 30 y del 60, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer simultáneamente y para ello nos vamos a apoyar en este triángulo equilátero que he dibujado, ¿de acuerdo? Cuando tenemos tres ángulos iguales, pues los tres lados tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Y los ángulos, evidentemente, pues 180 entre 3 tienen que ser de 60 cada uno. Bien, como hemos dicho, nos podemos apoyar en el triángulo del tamaño que a mí me apetezca, ¿de acuerdo? Y por simplificar el cálculo, vamos a hacerlo en el triángulo equilátero de lado 1, ¿vale? Esto me va a simplificar bastante los cálculos. Bien, ¿podría aplicar ya directamente las razones trigonométricas en este triángulo que tengo dibujado? Pues no, ¿vale? Cuidado con eso, porque esto no es un triángulo rectángulo, ¿vale? Pero vamos a hacer un truquito, que es el siguiente, ¿vale? Vamos a partir el triángulo por la altura, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora sí que tenemos un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Que será este que estoy dibujando aquí aparte, ¿de acuerdo? 90 grados, este hemos dicho que tiene 60 grados, y este, ¿de acuerdo? Es la mitad, porque esto coincide con la bisectriz, por ser equilátero, si no, no tendría por qué, ¿de acuerdo? Coincide con la bisectriz del ángulo 60, por lo tanto esto es la mitad, ¿de acuerdo? 30 grados. Por eso vamos a hacer de 60 y de 30 grados simultáneamente. Bien, esto mide 1, ¿de acuerdo? Esto mide la mitad de 1, es decir, mide un medio, ¿vale? Vamos a hacerlo en fracción, podríamos poner 0,5, pero vamos a hacerlo en fracción. Y esto que no sabemos lo que mide, esa altura, vamos a llamarla A, ¿de acuerdo? Esa altura que es uno de los catetos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a averiguar, en cuanto tengamos la medida de A, pues ya podremos hacer el seno, cateto opuesto entre cateto opuesto entre hipotenusa y demás, ¿vale? Pero vamos a hallar esa A. Esa A, pues por el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Es uno de los catetos, hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado, un medio al cuadrado, toda la fracción, ¿vale? Más el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Despejamos, a cuadrado es igual, 1 al cuadrado es 1, un medio al cuadrado es un cuarto, y lo paso ya restando, ¿vale? Menos un cuarto, por tanto, a cuadrado es igual, 1 menos un cuarto, son 4 cuartos, ¿vale? 1 menos un cuarto son 3 cuartos, ¿vale? Y ya lo único que me queda es coger el cuadrado y pasarlo haciendo la raíz. La raíz de 3 cuartos, ¿vale? Que es raíz de 3, y la raíz de 4, que vale 2, ¿vale? Por tanto, este segmento, esa altura, vale raíz de 3 partido 2. Y una vez que conocemos la longitud de cada uno de los lados, ¿vale? Estamos en disposición ya, en un triángulo rectángulo siempre, de construir las razones, ¿vale? Vamos a empezar por el seno del ángulo 60, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, pues el seno de 60 grados es igual, estamos situados aquí, a cateto opuesto, raíz de 3 partido 2 entre la hipotenusa, ¿vale? Bueno, pues raíz de 3 partido 2 entre 1, ¿vale? Pues ese valor, ¿vale? Cuando dividimos entre 1, pues es el mismo valor. Raíz de 3 partido 2, ¿vale? Eso sería el seno de 60, hemos dicho. Raíz de 3 partido 2, ¿vale? Y fijaos, si yo hago el coseno de 30 grados, y por eso lo voy a hacer a la vez, ¿de acuerdo? Mirad,
Si hago el coseno de 30 grados, ahora me sitúo aquí arriba. Y el coseno de 30 grados será el cateto opuesto, ¿vale? Perdón, el cateto contiguo, el coseno es el cateto contiguo, que es este, raíz de 3 partido 2, entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entre 1. Es decir, que el seno de 60 y el coseno de 30 coinciden, ¿de acuerdo? Tienen el mismo valor, ¿vale? Coseno de 30 es raíz de 3 partido 2, ¿vale? Los valores son los mismos, están intercambiados. Ya veremos que en general el seno y el coseno de dos ángulos que sean suplementarios, es decir, que sumen, suplementarios, no complementarios, que sumen 90 grados, van a ser siempre el mismo valor, ¿vale? El seno y el coseno de los ángulos complementarios están intercambiados, digamos, ¿vale? Seguimos, vamos a calcular ahora el coseno, ¿de acuerdo? El coseno de 60, ¿de acuerdo? Que coincidirá con el seno de 30 grados, ¿vale? Esto es porque, claro, porque cuando trabajamos con los ángulos 30 y 60 en este triángulo, los papeles del cateto opuesto y el cateto contiguo están intercambiados, digamos, ¿vale? Y por eso coinciden el seno y el coseno. Bien, pues lo dicho, vamos a buscar el coseno de 60. El coseno de 60 sería el cateto contiguo entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Esto es un medio, ¿de acuerdo? Y para el seno de 30, como hay ese intercambio de papeles que he dicho, ¿vale? Para el seno de 30 sería el cateto opuesto, ¿de acuerdo? Que es un medio, ¿vale? Vuelve a ser el mismo lado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora estamos situados en otro ángulo, el cateto opuesto es ese lado, entre la hipotenusa, que vuelve a ser un medio, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, esto vale un medio y esto vale un medio, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir a buscar la tangente, ¿de acuerdo? Para buscar la tangente, yo puedo hacer este entre este, ¿de acuerdo? O directamente, como tengo el seno y el coseno, puedo hacer el seno entre el coseno, ¿de acuerdo? Como veis, es exactamente la misma división, ¿vale? La tangente de 60 grados, por tanto, es raíz de 3 partido, raíz de 3 partido 2 entre un medio, ¿vale? Y esto, como ya sabéis, es haciendo una fracción, multiplicación de extremos, 2 raíz de 3 entre multiplicación de medio, que es 2 por 1, 2, ¿vale? Los 2 se cancelarán y me queda raíz de 3, ¿vale? Entonces la tangente de 60 grados será raíz de 3. ¿Y la tangente de 30 grados? Pues la tangente de 30 grados es el seno entre el coseno. Como veis, están intercambiados, por tanto va a ser la inversa, ¿vale? Un medio partido raíz de 3 partido 2, ¿de acuerdo? Multiplicación de extremos, multiplicación de medios, se cancelan los 12 y me queda 1 partido raíz de 3. Como decía, me sale la inversa. Lo de siempre, cuando tenga raíces en el denominador, racionalizo, multiplico por raíz de 3 y por raíz de 3, lo voy a poner por aquí, y me queda arriba raíz de 3 y abajo raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado, que es 3, ¿vale? Por tanto, aquí tendremos raíz de 3 partido 3, ¿vale? Y ya tenemos todas las razones de los ángulos 30, 45 y 60 grados, ¿vale? Voy a decir ahora un truquito, ¿vale? Mnemotécnico para aprenderse esto de memoria, que es muy útil, ¿vale? Bueno, el truco es muy sencillo, hemos borrado la tabla y ahora la vamos a rellenar de la siguiente manera, ¿vale? Empezamos aquí y hacemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ahora ponemos raíces. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Evidentemente, raíz de 1 es 1, ¿de acuerdo? Esa raíz la podemos quitar, ¿vale? Y ahora a todas ellas le vamos a poner denominador 2, ¿vale? 2, 2, 2 y 2, 2, 2, ¿vale? Y ya tenemos los valores para el seno y coseno de esos tres ángulos, muy fácilmente, ¿vale? Para la tangente, ¿de acuerdo? Lo único que tengo que hacer, si yo quiero, es dividir el seno entre el coseno, ¿vale? Aquí, el de 45 grados es el único ángulo en el que el seno y coseno coinciden, ¿vale? Como coinciden, pues la división da 1, ¿de acuerdo? Aquí, digamos que los denominadores se me cancelan, ¿vale? Por aquello de multiplicación de extremos, multiplicación de medio, y me queda raíz de 3. Y aquí me queda la inversa, ¿de acuerdo? Que sería 1 raíz de 3, ¿vale? Que racionalizado queda raíz de 3 partido 3, ¿vale?
Otro truquito para la tangente es partir de esta, que esta es evidente que vale 1, porque estos dos valores son iguales, y hacia la derecha multiplicamos por raíz de 3, ¿vale? Por raíz de 3, y hacia la izquierda dividimos entre raíz de 3, ¿vale? Por raíz de 3 es raíz de 3, y entre la raíz de 3 sería 1 partido de raíz de 3, que racionalizado es este valor, ¿de acuerdo? De todas formas, no os preocupéis mucho porque estos valores se utilizan tanto que al final del propio uso terminaréis aprendiéndolo, ¿de acuerdo? Y no necesitaréis ni siquiera recurrir a estos burdos trucos, ¿vale? Bueno, pues ya solo nos falta construir las razones trigonométricas de los ángulos 0 y 90 grados, pero estos son dos casos especiales. Y digo que son especiales porque nosotros hemos construido las razones trigonométricas hasta el momento basándonos en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pues cuando yo tengo un ángulo, ¿de acuerdo?, de 0 grados, por ejemplo, después veremos el de 90, pues es evidente que si yo en uno de los ángulos tengo 0 grados me quedo sin triángulo, no puedo trabajar con él, ¿de acuerdo? Y por tanto esta definición carecería de sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer para construir las razones del ángulo 0? ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a ver qué pasaría cuando voy cerrando el ángulo tanto, ¿de acuerdo?, que me acerco al ángulo 0, ¿vale? Bien, como hemos dicho, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Si yo voy cerrando este ángulo, ¿de acuerdo?, daos cuenta que ese cateto opuesto es cada vez más pequeñito y lo estoy dividiendo entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Cuando yo acercase ese ángulo tanto a 0, ¿vale?, este cateto opuesto al ángulo, ¿de acuerdo?, no levantaría prácticamente nada, ¿de acuerdo? Por tanto, en el ángulo 0, ¿vale?, el cateto opuesto, ¿de acuerdo?, de eso que ya no es un triángulo, ¿vale?, valdría 0, ¿vale? Y la hipotenusa, pues valdría h. Y 0 entre h es 0, ¿vale? Por tanto, el seno del ángulo 0 es 0. ¿Y qué pasaría con el coseno? Con el coseno de 0, pues fijaos, mientras yo voy haciendo más pequeño el ángulo, este lado se me va haciendo más pequeño, pero el cateto contiguo, que es el que se refiere al coseno, ¿de acuerdo? El coseno será cateto contiguo entre hipotenusa. Pues como veis, el cateto contiguo y la hipotenusa, a medida que voy cerrando este ángulo, son cada vez más iguales, ¿de acuerdo? Si la hipotenusa vale h, llegará un momento en que el cateto opuesto, contiguo y la hipotenusa sean prácticamente iguales. Por tanto, en el coseno de 0, ¿vale?, el lado B será igual que la hipotenusa, ¿vale? Será h entre h, ¿vale? Y h entre h es 1, ¿de acuerdo? Por tanto, el coseno del ángulo 0 es 1, ¿vale? Y ahora, la tangente, como sabéis, hago la división, 0 entre 1 sería 0, ¿de acuerdo? Bueno, y para las razones del ángulo de 90 grados vamos a seguir un proceso similar, ¿de acuerdo? También de imaginación, puesto que yo en un triángulo no puedo tener dos triángulos rectos. Si este es recto, este ya no puede ser recto, porque ya sumarían los 180 grados y al ser los dos lados estos paralelos, el triángulo no cerraría, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si este ángulo cada vez lo abro más, ¿de acuerdo? Bien, el seno es a partido h, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué pasa cuando voy abriendo este ángulo? ¿Vale? Pues que este lado, el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿de acuerdo?, como pasaba antes, ¿de acuerdo?, pero ahora con el cateto opuesto, se van pareciendo cada vez más. Por tanto, cuando yo lo abra hasta el ángulo supuestamente de 90 grados, estos dos lados, el cateto contiguo y la hipotenusa coincidirían, ¿de acuerdo? Por tanto, esto valdría 1. Y de la misma forma que antes, el coseno, ¿de acuerdo?, es b partido h. Cuando yo voy abriendo este ángulo, ¿de acuerdo?, este lado, ¿de acuerdo?, es cada vez más pequeño. Por tanto, esto llegaría un momento que sería prácticamente 0, ¿vale? Y 0 entre h, ¿vale?, en el de 90 grados, ¿vale? 0 entre h es 0, ¿de acuerdo? Por tanto, el seno de 90 grados es 0 y el coseno, es 1 y el coseno es 0, ¿de acuerdo? Y ahora la tangente tengo que hacer la división, 1 entre 0. Y 1 entre 0, como todos sabéis, que nadie me ponga 0 ni otras historias, ¿vale?, no existe, ¿vale? Este valor no existe. Es decir, la tangente para el ángulo de 90 grados no está definida, ¿de acuerdo? No existe, no es ningún valor, ¿vale? No la podemos hacer. Es una de esas operaciones prohibidas, ¿vale?, que no podremos hacer. Por cierto, la regla mnemotécnica que hemos construido antes sigue siendo válida para los ángulos 0 y 90 grados. Lo único que habrían que empezar 0, 1, 2, 3,
4, aquí tendremos raíz de 4, ¿vale? Y después dividirlo todo entre 2, ¿vale? Esto es 0, ¿vale? Y la raíz de 4 entre 2, bueno, pues raíz de 4 es 2, entre 2 vale 1, ¿de acuerdo? Por tanto, la regla sigue siendo válida y para el coseno sería exactamente igual. Y después a la hora de hacer la tangente, pues simplemente hacemos las divisiones y cuidado porque esta no existe, ¿vale? Ya veremos esto que hemos visto para el ángulo 0 y para el ángulo 90 grados, que nos hemos tenido que basar en la definición de las razones en el triángulo rectángulo, pero hacer un ejercicio de imaginación. Cuando hagamos la extensión de razones trigonométricas a un ángulo cualquiera, ¿de acuerdo?, mayores de 90 grados, ¿vale? Bueno, pues ya encontraremos la definición propia del ángulo 0 grados y 90 grados y veremos por qué son estos valores, ¿vale? Ya sin necesidad de hacer ejercicio de imaginación. Pero, amigos y amigas, eso será en un siguiente vídeo, ¿vale? Esperarlo con ansia y nada, nos vemos en él, ¿vale? Venga, hasta entonces, cuidaos mucho y nos vemos. Adiós, besitos.